Bien, vamos. Arranquemos con el cuatrimestre, ya nos presentamos. Y bueno, hay que arrancar. Entonces, ya está. Los cambios que les contaba, chicos, ahí está en nuestra wiki, digamos en vivo, el calendario acá, y acá el calendario estático, donde dice consulta presencial o directamente presencial, cuando es el parcial y el recuperatorio, ¿sí? Así se lo pueden ir agendando y queda un poco más claro para todos porque la idea es poner fíjense que justo nos quedan las clases presenciales, la consulta presencial, no clases presenciales, perdón. La consulta presencial nos va a quedar justo en 2 días, que el primero lo podemos organizar bien, sí, dar ese tema en 1 hora y pico, no, no hay problema, va a quedar un poquito apretado, pero nada más, pero el segundo ahí sí se nos va a complicar. Arranca la clase, sí, acá dice 21 hasta las 22:30 más o menos, seguramente va a ser hasta las 23 y pico, pero todo depende de esta clase, como todo lo que logramos meter en este tema. Porque es un tema, todo esto es HPC, le pega de lleno toda esta parte de consultas presenciales, entonces lo recorta mucho, no podemos dedicar solo la clase a la presencialidad, a la consulta presencial y nada más, porque es medio segundo parcial que nos quedaría fuera, y para mí es lo más lindo de la cátedra, ¿sí? Ese tema. Bueno, se van a dar cuenta. Entonces ya la tienen anotados, aún mejor marcadas, ¿sí? No quiero decir que está espectacular, pero están mejor marcadas en la wiki, en la parte de calendario, qué días van a ser presenciales y qué días son los que diga miel, sí, es todo virtual. Y los que diga parciales, el parcial o recuperatorio, sí, que ese sí lo tenemos que usar entero, más allá del hecho de que pueden llegar tenemos que llegar a partir de esta comisión para hacer el tema de la evaluación en 2 tandas. También tenemos que arrancar a corregirlos, así que por eso usamos todo el día, no podemos dar clase y parcial acá. Ni recuperatorio, ya está, ya vimos todo. Después cuando nos estemos acercando a las fechas vamos a explicar bien qué queda, qué llega y qué no, hasta cada uno de los parciales, como para que también vayan organizándose. Entonces, ya está anotado eso que había prometido que iba a hacer desde ayer y me dice recién. Estamos, entonces, vamos a ver la clase de hoy. Si quiere, PowerPoint. Sistemas de tiempo real es un buen tema para arrancar, ¿sí? Porque es corto dentro de todo, tiene muchos conceptos que ustedes ya los tienen más que asimilados. Además, muchos se terminan confundiendo a la hora de dar el parcial y responden como si fuera sistemas operativos, ¿sí? Se olvidan de la partecita de tiempo real, porque se basa mucho. Es más, todo un repaso de sistemas operativos en grandes rasgos, ¿sí? Pero con la variante de orientados al sistema de tiempo real. Y hay veces que hay consultas, perdón, hay preguntas de que capaz responden desde el punto de vista de lo que saben del sistema operativo de la materia anterior, digamos, y queda inconcluso porque ¿por qué no están aplicando lo de tiempo real? Entonces se asemeja mucho, pero no es lo mismo, ¿sí? Repasamos sistemas operativos, un par de algoritmos, incluso planificadores, pero tiene una variante que es un parámetro nuevo que lo define como un sistema de tiempo real. El concepto no viene muy bien para arrancar, no solo por eso que es un repaso, empezamos a acordarnos un poco de temas, ¿sí? Ya que ya vieron y deben estar mejor preparados que yo, porque la cursé hace 20.000 años esa materia, sino que es un tema transversal, como había adelantado, a todos los demás temas, inclusive es transversal a la computación de altas prestaciones porque lo niega y lo contradice en un montón de cosas que vamos a ver ahora. Y eso es lo que más me gusta del tema, porque en la misma materia nos estamos contradiciendo con cuestiones, ¿sí? Y a la hora del recuperatorio ustedes se vuelven locos, porque importa el contexto en donde estamos. En sistemas de tiempo real hay cosas que funcionan de determinada manera por el contexto que funciona y está preparado ese sistema a ejecutar, y cuando cambiamos el paradigma y nos vamos a computación de altas prestaciones, lo contradice un montón de cosas porque estamos en otro contexto de ejecución de sistema. Entonces, vale la aclaración, ¿sí? Lo vamos a estar repasando y viendo, haciendo hincapié en eso para que estén atentos y no se equivoquen
A pesar de que hoy les estoy diciendo una cosa, y en 1 o 2 meses les voy a decir exactamente lo mismo, pero al revés, porque cambiamos el punto de visión, ¿sí? Ahora nos metemos en los sistemas de tiempo real. Ya van a empezar a entender por qué les digo eso, me adelanté un poquito. Al principio no hay mucho, ¿qué son 4? Son 4, está bien. No hay mucho temas nuevos, ¿sí? Es los objetivos de la clase, explicar los requisitos de un sistema de tiempo real, distinguir entre sistemas de tiempo real duros y blandos, distinguir distintas características de los sistemas de tiempo real, y distinguir y conocer distintos tipos de problemáticas que se dan a la hora de planificar sistemas de tiempo real. Y cuando hablamos de ese tipo de algoritmo, y cuando vemos planificadores, son planificadores están orientados para sistemas de tiempo real, tipo duro, que todavía no sabemos bien qué es, pero los vamos a ver y vamos a repasar y vamos a decir esto. Aplica para sistemas de tiempo real, tipo duro. Algunas partes, como van a ver, voy a estar leyendo una parte de la filmina. La idea de las filminas y eso es que explicar qué cosa, en general, de lo que van a ver en la materia. Es explicar y darles una idea de lo que van a encontrarse cuando vean el contenido, lo que a ustedes les gusta tanto, el PDF, ¿sí? Contenido teórico. Entonces, es ayudarlos a entender ese contenido teórico, porque hay veces, inclusive, hay partes de libros o inclusive tesis, trabajos ya armados, que están en todo un contexto que capaz a ustedes, como es la primera vez que ven esos temas, les cuesta un poco enfocarse en dónde o entender un poco ciertos temas. Entonces, muchas de las cosas que armamos de las presentaciones es eso, para que vayan, cuando vayan a leer el apunte y lo entiendan, porque lo habíamos visto y explicamos algunos conceptos generales de la presentación. No es repetir lo que dice la presentación en el apunte, pero hay cuestiones que sí, las tengo que leer porque, y no le agrego mucho más, no en 3. Porque está claro lo que dice, no es que voy a leer toda la presentación nomás. Los sistemas de tiempo real hay características, formas de implementar y formas de planificar, ¿sí? Los vamos a estar viendo en general. Y los siguientes ejemplos para ponernos en contexto de dónde nos vamos a parar, a qué tipo de software. Se me ve la barra, para que se ve la barra. Ahí está. ¿Qué tipo de software vamos a estar orientados cuando hablemos de sistemas de tiempo real? Plantas químicas, nucleares, control complejos de producción, sistemas de comunicación, aplicaciones automotrices, sistemas de control de vuelo, telecomunicaciones, automatización industrial, robótica, sistemas militares. Son sistemas que tienen algo en común, que yo ya adelanté una parte, pero funcionalmente, ¿qué pasa? Llegan pedidos que deben ser procesados. Y esos sistemas se construyen a partir de requerimientos, suelen llamarse no funcionales, que tienen rígidas limitaciones en cuanto al tiempo de atención. No suelen tener procesamiento de datos, ¿sí? No es que hago una consulta, me fijo en un histórico, hago un reporte, digo, mira, estos fueron los consumos más grandes que tuviste, no. Son datos, o datos no, perdón. Son pedidos de atención que llegan de un entorno que tienen que estar monitoreando, trabajando, compartiendo ese sistema así con ese entorno. Y esos pedidos que van llegando tienen que ser procesados para hacer algo, hacer un tipo de resolución, un tipo de actuación, lo que vamos a ver a partir de la clase que viene. Pero tiene que hacer algo con eso que está procesando. Pero no es que ese hacer algo es tirar una consulta, armar un reporte para el usuario, que es más de la clase de aplicaciones que podemos llegar a ver en un tipo de empresa normal que no se dedica a este tipo de sistemas, ¿sí? Alta, baja modificación de usuarios, de datos de usuarios, ¿sí? De ese tipo estoy hablando. Esta clase de sistemas de tiempo real no suelen tener procesamiento de datos en general. Cuando veamos computación de altas prestaciones, sí, vamos a ver donde uno de los paradigmas o una de las partes principales que se enmarca es en procesar grandes volúmenes de datos. Y todos estos sistemas tienen que funcionar y vienen preestablecidos con tiempo de respuestas prefijados. Entonces, para eso necesitamos repasar unos conceptos y ahí es donde hacemos un poco de repaso de la materia anterior, porque esto lo saben ustedes mejor que yo, y nos ponemos en contexto de lo que estamos hablando. En el gráfico tenemos la línea horizontal, sí, que es en el tiempo transcurrido, simboliza eso, y ahí, o la flecha ahí, significaría el pedido de atención. Llega
algún evento externo, algún tipo de pedido o algún tipo de algo que necesita atenderse. Quiero ver. Y ahí es el tiempo en el cual la tarea llega a la cola de listos, también se denomina tiempo de requerimiento, ¿sí? A mí me gusta más llamar que es el tiempo de que llega el arribo, de que hay que hacer algo, y desde ese tiempo que llega hasta que la tarea comienza realmente a ejecutar, hay un tiempo dado. ¿Por qué? Porque el sistema está haciendo un montón de cosas, no está solo ejecutando un solo proceso. El planificador trabajará con prioridades, trabajará con otro tipo de, ya vamos a ver distintos tipos de algoritmos, pero tiene su contexto de ejecución y no puede, ni bien se necesita ejecutar la tarea, ejecutarla al toque, ¿sí? Hay un tiempito, puede ser, mientras menos sea este tiempo mejor, pero hay un tiempo desde que llega el arribo de pedido de esa atención a que comienza la tarea que va a resolver ese pedido de atención, hay una diferencia de tiempo. Esa diferencia de tiempo podríamos calcularla como SI menos AI, que es un tiempo, digamos, ocioso que nadie está haciendo nada con respecto a este pedido de atención. Después la tarea no es instantánea, tiene un tiempo de ejecución, ¿sí? Podríamos incluso calcularla como el tiempo final menos el tiempo SI y nos va a dar qué tiempo duró la ejecución de la tarea. Hasta ahí no dije nada nuevo, que es el tiempo SI, es lo mismo de siempre, de lo que era el anterior, pero ahora con sistemas de tiempo real nos llega una nueva variable y esta es la que cambia todo. DI, lo vamos a ver como deadline o delta T, es el tiempo máximo que esa tarea puede ejecutar. Hay un requerimiento que viene preestablecido que dice esta tarea que se activó con este pedido tiene que ejecutarse antes de este delta I, o delta T o este DI. Esa es la variable nueva que nos va a cambiar todo lo conocido, nos va a impactar, ¿sí?, en lo que son los sistemas operativos de alguna manera porque tenemos que asegurarnos que esta tarea ejecute antes que este delta I o de deadline se cumpla. ¿En qué condiciones? Ahí lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Entonces, se me fue. ¿Iba a decir algo? No, ya me voy a acordar. Hay más definiciones, hay un montón más de relaciones, ¿sí? Todas están re bien explicadas en el apunte. Vamos a los conceptos. Entonces, vuelvo para atrás, por el grafiquito. Entonces, uno tiene que valerse, cuando realiza sistemas de tiempo real, le dicen, bueno, tenés este desarrollo, te llega un pedido de atención y vos tenés que dar una respuesta antes de que se cumpla este delta I, y es muy estricto, ¿sí? Son 500 milisegundos o microsegundos. Entonces uno dice, uy, tengo muy poco tiempo para resolverlo. Entonces voy a usar un lenguaje assembler, porque lo más rápido directamente ese código que se va a traducir, ustedes saben, y ese es prácticamente el código de máquina. Entonces tengo la aplicación más veloz del mundo. Pero tiene desventajas usar un lenguaje assembler. La programación es muy tediosa y en sí la eficiencia final de ese resultado, de esa ejecución, no es por usar assembler, sino depende del programador cómo genera ese código eficiente, ¿sí? Si le pone muchos ciclos, aunque esté hecho en assembler, esos ciclos van a traer retardos y esos retardos van a hacer que el programa sea lento y no de un tiempo bueno, más allá que esté hecho en un lenguaje muy veloz. Otra desventaja es que el código es difícil de comprender y conseguir a alguien que lo pueda mantener en assembler también es difícil. Y sí, me adelanté. Entonces, como está hecho en un lenguaje muy poco común y muy poco entendible, es muy difícil su mantenimiento. Entonces se suele usar algún tipo de lenguaje de más alto nivel, aunque no es tan veloz, digamos, a la hora de ejecutar desde el punto de vista de cómo se traduce ese lenguaje escrito a código de máquina, pero en general las desventajas que tiene el assembler hace de que es algo que sea algo muy crítico, muy pequeño, no se use el assembler básicamente para nada por estas cuestiones de que es muy difícil de comprender y la dificultad de mantenimiento, encontrar a alguien que siga manteniendo ese código y además en sí la eficiencia no es por el lenguaje en sí, sino por cómo fue programado y esa habilidad de programador. Y además, al ser assembler, tiene una dificultad en la verificación de los límites del tiempo reales en cuanto a esa forma que el programador lo desarrolló,
impacta sí o no en que sea más rápido, ¿no? Más allá que se pueden medir los tiempos, no se suele usar para el mantenimiento más, ¿no? Entonces, al tener esta nueva variable, ese delta t, ese deadline, en la ejecución de la tarea, nos agrega una complejidad o una dimensión más, son dos, que habla que la exactitud ahora del sistema no solo depende de la lógica del resultado. Yo armo un sistema que, por ejemplo, hace la suma de dos números, para dar un ejemplo muy chico, y entonces ahora yo no solo importa que haga la suma de los números correctamente, sino que además esa suma tiene que ser en un tiempo prefijado y debe ser consistente a ese tiempo prefijado. No puedo tardar una eternidad para hacer ese tiempo o esa suma, ¿sí? Entonces, que sea consistente ese sistema de tiempo real o esa parte de desarrollo que estoy haciendo no solo depende de que el resultado esté correcto, sino que tiene que cumplir también, además de eso, que sea válido antes del delta t, que es el tiempo máximo que tiene que estar ejecutando. Y además de eso, la medida de tiempo debe ser igual al entorno, al tiempo externo que lo controla. Esto lo vamos a ver claro en el trabajo práctico número 1, porque vamos a estar usando un simulador. Entonces, cuando agregamos mucho código en ese simulador y vamos a estar haciendo alguna medida de tiempo, el tiempo va a transcurrir a una velocidad en el simulador distinto que nosotros podemos ver en la vida real. Vamos a ver que de repente, si tiene mucho código para procesar, va a ir sumando los segundos transcurridos a un ritmo más lento que el que nosotros vemos en la realidad fuera del simulador. Bueno, a eso apunta esto de la medida de tiempo debe ser igual a la del tiempo externo que lo controla. Un ejemplo que aplican los dos juntos, o en los dos ítems juntos, que es en ese sistema, por ejemplo, un robot. Tenía que encontrar otro ejemplo, siempre uso el mismo, pero vine justo para... Hay un robot autónomo que se va, ¿sí?, por un almacén, ahí está, ahí lo cambié. Va por un almacén llevando, trayendo mercadería, ¿sí?, esos robots automáticos de Amazon, de depósito, y va esquivando obstáculos. Entonces, una de las lógicas que va procesando en ese robot es cada cierto tiempo va chequeando si enfrente no tiene ningún obstáculo para desviarse, correrse, cambiar la ruta para que no choque, ¿sí? El robot mientras va y viene. Entonces, de nada serviría que esa funcioncita que detecta colisión diga que hay una colisión después de que chocó. Por ejemplo, viene andando el robot y de repente se corre alguna caja, se corre algún operario y se para encima de repente del robot y la función no llega a dar tiempo de respuesta suficientemente, con el tiempo suficiente para que el robot se detenga y cambie el rumbo. Entonces el robot choca y después de un tiempo le dice, guarda, hay un obstáculo, tenés que parar. Ya es tarde, ya chocó el robot. No tiene sentido esa función, no están dando bien. Eso es lo que habla de que tiene que ser el resultado correcto en el tiempo correcto. Y la medida de tiempo lógica debe ser el entorno. Si el robot tiene que estar preparado para detectar obstáculos cada 500 milisegundos, ¿sí?, porque más o menos por la velocidad que funciona, calcula que el tiempo de frenado y no sé qué cuánto, calcula que esos 500 milisegundos son suficientes para darle todas esas operaciones del entorno. De nada sirve de que internamente en el reloj del sistema del robot hayan pasado 400 milisegundos cuando dé una respuesta tardía, cuando en el mundo real, que se corrió una caja y el robot debería haber respondido en los 500 milisegundos, respondió después de los 500, a los 700, por ejemplo. Pero aunque en el software, cuando debaguemos y veamos el código, hayan pasado solo 400. Tiene que ver eso. Los sistemas de tiempo real suelen tener un reloj externo, bueno, eso ya lo vamos a decir, pero suelen tener un manejo externo en cuanto a la medición de tiempo para que poder chequear el tiempo exactamente que transcurre independientemente de la carga de trabajo que tenga ese sistema. ¿Sí? No, viene por ahí el tema. Para tener la información correcta de cuándo tiempo transcurrido pasó con el entorno. ¿Sí? Nada que ver con si está muy ocupado el sistema, le anda más lento o no. Tiene que ver con eso, el tiempo que se ha medido con el entorno que lo controla. Entonces, tiempo real, la aplicación principal no es procesar la información,
que equivale al 99% de la producción mundial de software, ¿sí? Más allá del concepto que yo tenía cuando vi este tema, y yo estaba acostumbrado a consultas de aplicaciones de alta, baja modificación de datos, queries, reportes, ¿sí? Venían con ese tema, entonces todo este tema lo veía, me costaba entenderlo. Pero básicamente el 99% del software se hace es para sistemas tipo de tiempo real, que no procesan grandes volúmenes de información. Entonces la diferencia entre el tiempo de entrada y el tiempo de salida debe ser una temporalidad aceptable. ¿Qué tan aceptable es? Depende del sistema de tiempo real, que ya lo vamos a ver bien. Entonces, es aquella que se solicita que reaccione ante estímulos del entorno en intervalos de tiempo dictados por quién, por el entorno donde está funcionando. No es lo mismo un sistema de tiempo real en un entorno que en otro, pero los dos pueden ser sistemas de tiempo real. ¿El concepto cuál es? O que uno suele tener erróneo con tiempo real. Es algo instantáneo, algo que transcurre, digamos, en vivo, ¿sí? Piensen un poco en la literatura, cómo se usa la palabra tiempo real, que se suele decir que está transcurriendo ahora, que prácticamente se usa la definición o como sinónimo de en vivo, cuando uno lo ve como streaming, o cuando le dicen hay una persecución y estamos transmitiendo en tiempo real, ¿sí? Le da ese concepto. Para nosotros, tiempo real es simplemente una aplicación o un sistema que tiene requisitos de tiempo preestablecidos con un delta t que pueden ser en cualquier orden. Pueden ser en segundos, microsegundos, milisegundos, nanosegundos, pero hay un tiempo preestablecido. No es que tiene que ser instantáneo, sino no es tiempo real. ¿Sí? Dos sistemas muy distintos de tiempo real. Ya los voy a decir. Primero vamos un poquito más. Los iba a decir ahora, pero ahora bien. Entonces hay dos tipos de sistemas de tiempo real. Está el estricto y el no estricto. El estricto, los tiempos de respuesta, los tiempos en el límite son imperativos. Si la tarea no da un resultado antes que se cumpla el delta t, hay un efecto catastrófico y no sirve de nada que dé un resultado. ¿Sí? Supóngase un sistema, para hacer un ejemplo, eh, muy no se me fue, pero hacer un tipo de ejemplo puede ser un sistema en una planta nuclear. De nada me sirve que la medición de tiempo, la lectura de tiempo, en vez de dármela en nanosegundos, me tarde milisegundos, porque capaz en milisegundos varía demasiado y no puedo enfriar suficientemente digamos, los tubos de uranio, entonces vuela todo, si no hace la medición de tiempo correcta. Mientras que los no estrictos, los tipos blandos, el tiempo límite no es alcanzable ocasionalmente. Se puede haber más de un tiempo límite, lo que suelen tener estos sistemas no estrictos es que hay dos tiempos límites, está el menor y está el mayor. ¿Sí? Mientras ocurra la respuesta en ese intervalo de tiempo, no pasa nada, está todo bien, no es que explota nada. Y el servidor se puede retardar y no hay ningún problema, sí es mucho más relajada las cuestiones en general a la hora de planificar este tipo de sistemas, porque está contemplado el retraso, tiene todo lo que son los que vamos a ver, digamos, en toda la clase, las características de un sistema de tiempo real, porque hay un delta t que cumplir, pero son más relajadas las cuestiones, ¿sí? No es que pasa algo muy grave. Un ejemplo de entre uno estricto y no estricto, en un mismo caso que no es un sistema en sí, no es un sistema software, quiero decir, aunque uno puede ser, pero el otro es físico, tiene que ver con uno no estricto, por ejemplo, en un auto, el medidor de combustible. Entre que uno llena el tanque y la aguja toma la posición que corresponde, o si uno frena o no, la aguja se mueve, la medición del tanque de nafta tiene un retardo en el orden de los segundos, ¿sí? Y un poquito más también puede ser. Y no pasa nada, porque con el tiempo no se consume tan rápido el combustible. Y si se consume no pasa nada, se detiene el auto y se llama una grúa y listo. No pasa a mayores. Ahora, entonces, a ese es un sistema de tiempo real porque te tiene que dar una medición de tiempo, una medición de
cuánto está el nivel de nafta en el auto, pero no es estricto en cuanto a qué pasa si no se cumple y capaz que justo está empinado y me da una medición equivocada, entonces después en la siguiente medición me da una correcta y pasó un montón de tiempo. No pasa nada por esas cuestiones. Ahora, supónganse que un tipo de sistema que tiene que ver más con el físico, pero igual tiene un delta T, que es el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, ustedes saben de que el funcionamiento es cuando la correa del cinturón recibe una fuerza de aceleración fuerte, el cinturón se traba. ¿Para qué? Cuando uno choca, tiene un accidente, uno como sigue con la inercia, ¿sí? No voy a hacer los cálculos para no recordar cosas feas de física, pero uno sigue con la inercia, y entonces tira el tirón del cinturón de seguridad y se traba el cinturón de seguridad y evita qué cosa, que la cabeza nuestra se nos dé contra el parabrisas o contra el volante. Entonces, ¿cuál es el delta TI del sistema? Tiene una campanilla interna que se mueve cada vez que el cinturón va y viene, pero cuando tiene un tirón, el cinturón hace que la campanilla se mueva demasiado, entonces esa campanilla hace que trabe el sistema y el cinturón no se mueve más. Entonces esa campanilla tiene una oscilación y tiene un delta T prefijado que hace que en el intervalo normal de movimiento suave funcione y se mueva el cinturón. Ahora, cuando viene el tirón, hay un límite establecido de fábrica y estipulado, ¿sí? Que hace de que con cierta aceleración se produzca un tirón tal que la campanilla se mueve y reacciona y te traba. Pero esa traba no es instantánea. Hay un tiempo entre que el accionar de la física de esa campanilla reacciona y detecta que es ¿cómo es? Un tirón fuerte, entonces tiene un tiempo de oscilación hasta que va y traba. Bueno, ese tiempo es un delta T de un sistema rígido. ¿Por qué? Porque si no se activa con la suficiente velocidad y se activa tarde, el cinturón de seguridad se estira demasiado y nosotros llegamos con la cabeza al parabrisas y no es lo que queremos, o no es para lo que está preparado el sistema, ese tipo de sistema de tiempo real. Entonces, que se trabe y después que nuestra cabeza dio contra el parabrisas, no sirve de nada. ¿Sí? Por eso se dice que el tiempo de respuesta es imperativo porque el sistema ahí no funcionó y está defectuoso. Por más que se trabó, pero no se trabó en el ¿qué? En el delta T, que son los nanosegundos requeridos para que se trabe en el primer tirón y no cuando pasa un poco más de tiempo. Tiene que ver con esos, los sistemas muy estrictos a no estrictos. Si bien ese ejemplo es bastante visual de uno no estricto, no es software, pero bueno, sirve bien para entender la diferencia. Que hay dos tipos de sistemas de tiempo real. En uno está bien, si no se cumplen, en el no estricto hay prefijado y son más relajados en cuanto a los tiempos de respuesta, pero no pasa nada si no se cumple en esos intervalos de tiempo. Ahora, en el estricto, hay consecuencias si no se cumple. Entonces, ahí estamos orientados a, a los sistemas en general. Entonces, la limitación que suelen tener los sistemas de tiempo real corrientes los corrientes serían los sistemas no estrictos que se montan sobre un sistema operativo, un genérico adaptado, mejor adaptado, no genérico, pero que tiene como alguna base genérica, ¿sí? Entonces, la multitarea es una forma que lo limita, ¿sí? En dar dividiendo la carga de trabajo, dividiendo cosas, hace que uno tenga que sincronizar, hace cosas que lo limitan a uno. La planificación basada en prioridades es importantísimo y aún que es importantísimo, lo limita también. Después la habilidad para responder rápidamente a interrupciones externas también es otro tipo de las limitaciones que suelen haber. Los mecanismos basados para la comunicación y sincronización entre procesos, vamos a ver el caso, que es un caso para solucionar y que lo limite lo menos posible, pero la mayoría de los alumnos, por lo menos del cuatrimestre pasado, lo llegaron a entender como un problema y la idea es que sí, termina siendo un problema, pero es una solución para mejorar un problema peor. Y vamos a aclararlo mejor este cuatrimestre para que se entienda bien. Esto de kernel pequeño rápido context switch es lo que se necesita, ¿sí? Para que no sea tan limitante con los sistemas de tiempo real. Y esto es lo del soporte de un reloj de tiempo real con la frecuencia de tiempo interna, para poder hacer un seguimiento del paso del tiempo de manera correcta, y por eso se usa un reloj de soporte de tiempo real especial para
llevar el tiempo de la manera correcta y que no se sature el sistema o piense que pasó un tiempo y no es el correcto porque está muy saturado. Entonces ahora vamos a repasar un poquito. Esta tenía que mejorar porque está punto por punto. Entonces, ¿cómo la multitarea afecta los sistemas de tiempo real? Lo que es la programación concurrente se hace a través de ¿qué? De syscall. Y uno puede manejar distintos tipos de procesos. ¿Cuál es el problema de la syscall? Que es código que no está preparado o no es código del lado usuario, es código del lado del kernel. No se suelen tomar en cuenta esos tiempos, cuánto tarda el lado del kernel para ejecutar algo, más allá de la carga de trabajo que tenga ese sistema o las limitaciones que corra con ese sistema operativo. Y introducen retardos en la ejecución de la tarea. Uno suele tener programas especiales para medir este tipo de retrasos, donde te dividen el tiempo de ejecución del área de usuario y tiempo de ejecución del área del sistema operativo, como para tener una noción completa, que se llama profiler, y tener una versión completa de la ejecución, y uno sabe a dónde o dónde le está o dónde podría mejorar ese código, porque si tiene demasiado tiempo del sistema operativo es que capaz, hay demasiados llamados al sistema y hay que hacer algún tipo de mejora. O lo mismo del lado de usuario, bueno, cuál es la función que tarda demasiado, y bueno, hay herramientas especializadas que nos da ese tipo de medición y nos permite mejorar un poco las ejecuciones por acá. Si este está un poco mejor, que anda sola, casi. Pero está un poco mejor armada que nos permite. Está paso a paso. Planificación basada en prioridades, ¿por qué lo limita si es algo tan importante? Es que nos da mecanismos muy flexibles y permite distintas implementaciones, pero ¿cuál es el problema? Que los kernel tienen limitada la cantidad de prioridades. Por ejemplo, 128, 256 en el mejor de los casos, pero imaginen un sistema grande de tiempo real en donde hay más de 256 procesos ejecutando. Pónganle miles de procesos ejecutando. Va a haber un momento que las prioridades se van a acabar y capaz que en ciertas circunstancias hay dos procesos que comparten la misma prioridad, pero técnicamente no deberían tener la misma prioridad. Debería ser uno mayor, pero en algún momento están ejecutando y terminan compartiendo, digamos, en ese instante, compitiendo por el procesador, y los dos tienen la misma prioridad, y capaz que funcionalmente se requeriría que alguno tenga un poquito mayor prioridad que el otro, pero ¿qué pasa si a uno le subo la prioridad o al otro le bajo? ¿Va a chocar con qué? Con algún otro proceso que tiene esa misma prioridad, porque son limitadas la cantidad de prioridades, ¿sí? No es muy abierta la cantidad de prioridades. Entonces, por eso es una limitación que suelen tener los sistemas de tiempo real, la cantidad de prioridades. Piensen en grandes sistemas de tiempo real, ¿sí? Con muchos procesos ejecutando, compartiendo, colisionando esas prioridades. Respuesta rápida a interrupciones externas. Procesos de alta prioridad deben tener la mejor porción, la menor, no la mejor, deben tener la menor porción de código deshabilitada. Ustedes saben que cuando se hace un llamado al sistema, una syscall, lo que termina pasando o se suelen programar es que se deshabilitan las interrupciones porque es código del kernel, y para que no quede inconsistente se suelen deshabilitar las interrupciones y que nadie lo moleste, ¿sí? Todo para que las estructuras internas que están modificando ese proceso, ese kernel, perdón, esa parte del sistema operativo no quede inconsistente con alguna otra, ¿sí? Con alguna otra syscall o con alguna otra interrupción externa. Entonces, ese código que no se puede interrumpir y capaz que es código de un proceso de baja prioridad. Pero viene otro proceso de alta prioridad y no lo puede interrumpir y se necesita que empiece a ejecutar antes, y no, hay que esperar que termine ese proceso de baja prioridad porque tiene un kernel que tiene mucho código con instrucciones deshabilitadas. Apunta a eso, que los sistemas de tiempo real, más pensando en los estrictos, el kernel suelen tener la menor cantidad de instrucciones, o se las lleva al menor nivel posible, con instrucciones deshabilitadas, ¿para qué? Para que puedan ser interrumpidos. Pero eso viene más adelante. Así lo vemos bien, porque son dos conceptos juntos. Entonces tenemos mecanismos básicos para la comunicación y sincronización de procesos. No suele haber un protocolo de acceso, ¿sí? Como ustedes saben, si usamos un semáforo o un pipe, es el primero que lo toma, es el primero que
el primero que accede al recurso crítico es el primero que lo toma y lo deja bloqueado. Y pueden causar efectos indeseables y que estos efectos indeseables se solucionan con la inversión de prioridades, que lo voy a decir más adelante, para que entiendan en qué concepto va a funcionar la inversión de prioridades. Pero la inversión de prioridades sería la solución a los efectos indeseables, que es cuando hay dos procesos, uno de alta prioridad y otro de baja prioridad, que comparten, por ejemplo, un semáforo. Entonces hay un proceso de baja prioridad que toma ese semáforo, o esa área crítica, y hay un proceso de alta prioridad que quiere usar esa área crítica, por ejemplo, el valor de una temperatura de un sensor, el valor de algún valor sensado, ¿sí? Que se accede concurrentemente, entonces se pone una región crítica ahí para que tenga la medición correcta de ese valor, y ahí está tomado justo por un proceso de baja prioridad que ya no está ejecutando, ¿sí? Porque hay otros procesos de mayor prioridad. Entonces, en algún momento, hasta que ese proceso de baja prioridad pueda liberar el recurso, el proceso de alta prioridad se va a quedar, o por inanición, o se va a quedar sin cumplir, ¿qué cosa? Su delta T, por culpa de algún proceso de baja prioridad que tomó un recurso que capaz lo único que hacía era leer el valor, para hacer un reporte, hacer otra cosa, pero no era crítico para el sistema, entonces por eso era baja prioridad. Entonces, bueno, después vamos a ver inversión de prioridades, en dónde se ejecuta, qué es lo que se suele hacer para mejorar un poquito ese tiempo de respuesta. Que el kernel sea pequeño y rápido context switch tiene que ver con el tiempo de respuesta promedio que se mejora. No garantice la atención de todas las tareas ante un tiempo límite. Menores funciones de previsibilidad, que es un concepto importantísimo que más adelante lo estamos repasando. Ahí queda uno más. Bueno, lo del soporte de reloj, manejar los tiempos críticos en las actividades que interactúan con el ambiente. Llevar el paso del tiempo correcto, ¿sí? No, suele tener un cristal, un reloj externo para tener el paso correcto del tiempo y no hacer cálculos internos para, capaz se atrasa por algo. Entonces estas son las 5 características deseables de un sistema de tiempo real. Algunas son genéricas de sistemas en general, pero aplicadas a tiempo real. Entonces ahí es donde un poco se confunden con algunas cuestiones porque son genéricas en sí de sistemas algunos, pero aplican los 5 a sistemas de tiempo real. Tengan cuidado cuando responden eso si le toca algún tipo de pregunta de esto. Entonces, la primera la vimos cuando arrancamos la clase, que decía oportunidad. En realidad no decía oportunidad, pero sí nos decía que ese sistema o esas funciones deberían ejecutar y dar un resultado correcto en el tiempo correcto, antes que se cumpla el delta T. Esto es lo que significa oportunidad. Que ese sistema ejecute las cosas como corresponde y nos dé el robotito, el ejemplo, ¿se acuerdan del robotito? Que me diga hay un obstáculo antes de que choque. ¿Sí? Si me lo da después que chocó, ya no sirve, ya no es oportuno el sistema ese. El diseño para carga máxima tiene que ver con que el sistema siga funcionando igual a pesar de que esté al procesador sobrecargado, ¿sí? O la memoria sobrecargado, que siga funcionando normalmente. Suele verse en sistemas más tipo Windows, que cuando la memoria llega a determinado nivel, ¿qué pasa? Empieza a ser mucho más seguido y se empieza a relentecer el sistema. ¿Sí? Eso no es deseado para los sistemas de tiempo real porque tiene que andar exactamente igual cuando el sistema está relajado que cuando está recargado. ¿Sí? ¿Por qué? Por el concepto que continúa, que es la previsibilidad, que es el concepto más importante a la hora de planificar tareas. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que se va a cumplir la ejecución antes del delta T o no? Porque es previsible el sistema. Es un sistema que uno puede saber de antemano cuánto tiempo va a tardar o lo puede estimar, o incluso el planificador puede tenerlo como variable, como un dato propio, y entonces puede tomar algún tipo de acción para planificar mejor y organizar los procesos a la hora de ejecutar. Entonces, previsibilidad es importante porque le garantiza a ese planificador que todas las tareas van a ejecutar siempre con la misma cantidad de tiempo, la misma cantidad sí, básicamente de tiempo, y entonces va a tener
siempre en la misma cantidad de uso de CPU, y no es que a veces va a ejecutar más lento o a veces más rápido esa tarea. ¿Eso por qué es? Porque es código casi siempre secuencial. Al ser secuencial, uno tiene distribuida la carga de trabajo entre varios procesos, algo que eso cuando hablamos de multitarea y los problemas que traía. Entonces uno puede calcular, si tengo tantas instrucciones de código, me lleva tanto tiempo, va a tardar tanto, ¿sí? Es lineal la cuenta. Entonces el sistema debe poder predecir las consecuencias en cualquier decisión de planificación. Cuando vemos los ejemplos básicos, sí, de algunos planificadores, queda un poquito más entendible el concepto de previsibilidad, porque uno sabe cuánto va a llevar la ejecución de una tarea y cuándo se necesita que esté finalizada. ¿En qué? En distintos conceptos o escenarios de carga de trabajo. Tolerante a fallos, esta es una de las cuestiones que se esperan en casi cualquier sistema, pero mucho más en el sistema de tiempo real, que el hardware debe estar preparado para resistir a los fallos. Eso no significa que esté preparado para si se cae un meteorito. Lo que significa es que, por ejemplo, si hay un fallo, no es que se quede esperándose como se queda en la computadora cuando uno detecta teclado y dice apriete F1 para continuar porque no detecté el teclado y queda todo trabado. No, que continúe ejecutando, que informe el fallo como corresponde, que dé las alarmas que corresponden, pero que continúe ejecutando y no se quede esperando ninguna acción del humano para decir qué hago, ¿sí? O, por ejemplo, algo se colgó, reinicia el sistema y continúa ejecutando como si nada hubiera pasado y no esperar a ver qué hago, qué no hago, que hubo una falla, ¿sí? Independientemente de que tiene que avisar los mecanismos y alarmas necesarios que hubo un problema en la ejecución de eso, pero tiene que continuar procesando y ejecutando y no parar todo por alguna falla. Entonces eso es tolerante a fallo. Que sea mantenible, sí, tiene que ver también con el lenguaje de computación y con el tema de que acepte fácil las modificaciones. Ahí nosotros lo que metemos como cartera, no usar números mágicos, porque si encontrás una variable mayor a 4, como había dicho el ejemplo, ¿qué era 4? ¿Sí? Entonces hablamos ahí de números mágicos, de ser prolijos a la hora de programar y dividir el código en funciones. Tiene que ver por ahí también. Entonces, para lograr la previsibilidad, que es la propiedad más importante que debe tener un sistema de tiempo real, paradójicamente a esto, el primer componente que afecta a la previsibilidad, que es el procesador, donde está ejecutando el programa mismo. ¿Por qué? Vamos a ver algún ítem, pero están todos explicados en el apunte, con detalle, ¿sí? Se entiende. Y este es uno de los puntos en donde contradecimos básicamente a cualquier concepto que tenemos porque estamos en sistemas de tiempo real. Inclusive cuando vayamos a ver computación de altas prestaciones, les voy a decir, ¿se acuerdan de esta slide? Que nosotros decíamos que nos servía, bueno, ahora a nosotros nos sirve. O sea, negamos completamente esta slide. Pero ahora estamos en sistemas de tiempo real y lo importante es esto, lograr la previsibilidad. ¿Cómo afecta la previsibilidad con el procesador? Por ejemplo, cuando usamos memoria cache. DMA, interrupciones, llamadas al sistema, semáforos, memoria. Inclusive el mismo lenguaje de programación afecta la previsibilidad. Pero yo voy a dar nomás el ejemplo de cache, leanlas, aprendanlas todas, están en el apunte, para no hacer tan larga la clase. Pero estamos. Claro, ya estamos ahí a las 10. Así podemos dedicar bien los ejemplos, a explicar los ejemplos que se entiendan porque están ahí en el apunte y cuesta un poquito entenderlo, de cómo funciona el planificador. Entonces, con respecto al cache, ¿cómo funciona? La memoria cache, como nos la explicaron siempre, es una memoria interna dentro del procesador que sirve para adelantar ya sea accesos a memoria o incluso instrucciones del código que están en la memoria, pero sirve para adelantar eso y en lugar de estar haciendo lecturas constantes en la memoria, yo me traigo toda una porción el procesador se trae una porción consecutiva del área de memoria, por ejemplo, de instrucciones, y ya tiene las instrucciones que continúan, a no ser que haya muchos saltos. Eso hace que mejore la ejecución, porque ya tiene la memoria lista con las instrucciones que siguen y con eso ejecutan mejor y más óptimo. Ahora, ¿qué pasa? No siempre está disponible en la memoria, ¿sí? Ustedes saben que la memoria cache, si hay muchos saltos o muchas
condiciones, suele suele hacer distintos saltos e incluso, bueno, en el ciclo repetiría, pero suele realizar muchos saltos en general en el código. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se trajo de caché ya no sirve y hay que ir a buscar más caché. ¿Pero eso es siempre así o no? No, depende de cómo le ajuste la condición. Si a veces da la condición verdadero, hace la parte, por ejemplo, que continúe y está en caché y va a funcionar más óptimo. Y si a veces la condición da falso, va a saltar muchas más instrucciones de código y no está en caché. Entonces hay que ir a buscar una nueva parte de porción de código para continuar ejecutando. Eso hace que a veces tarde un poco más y un poco menos la misma ejecución, variando por qué. Esa condición que a veces me da verdadero y a veces falso. Entonces, ¿eso qué afecta? La previsibilidad, porque a veces esa ejecución de ese proceso tarda un poco más o un poco menos. Más allá del contexto en donde está ejecutando la aplicación. Entonces, el contexto de carga de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Afecta la previsibilidad porque no siempre tarda lo mismo. Entonces, ¿qué suelen tener los sistemas de tiempo real estrictos? DMA, cache, bueno, interrupciones no, pero ya vamos a ver qué pasa con las interrupciones o estas cuestiones de semáforos y demás. DMA, cache, la administración de memoria también algo especial, pero suele estar deshabilitado para evitar esos retrasos o esos cambios en la velocidad de ejecución que a veces tarda un poco más, un poco menos. Eso afecta a la previsibilidad. ¿Sí? No es que está mal esto. Todo esto está pensado para optimizar una ejecución y dar mejores resultados. ¿Para qué? Para un tipo de computación genérica o secuencial. En cambio, sistemas dedicados al sistema de tiempo real afectan estos ítems a la previsibilidad y por eso se intenta tener deshabilitados o cambiados a lo que es el uso normal. O el uso cuando veamos HPC, que le vamos a decir, no, todo esto sirve tener activo para tener un mejor tiempo de desempeño. Ahí es donde nos contradecimos. Yo mismo me contradigo, sí. Repásenlo bien en el apunte, porque están todos los demás tipos de... Profe, Sí. suponiendo que vos tenés ok, sacás todo eso y tenés la previsibilidad de todas las decisiones que puede tomar el planificador. ¿Qué algoritmo de planificación se usa? Porque no creo que sea simplemente, ok, ejecuto lo que más rápido vaya, las decisiones que más rápido se vayan a realizar, porque eso generaría inanición después. Claro, está. Eso justo el tipo de algoritmos de planificación los vamos a ver en como 8 o 9 slides. Estaba mirando cuántas faltan. Pero sí, los vamos a ver, ahí quédate tranquilo. Que Ah, dale. son algunos especiales con algunos casitos, como para entender cómo distintas variables afectan esa planificación. Así que ahí aguantate un poquitito y te respondo la pregunta. Después, con el tema de la memoria, se puede usar todo, ¿sí? Acá lo vuelvo no. Lo vemos o repasamos un poquito, tema de acceso directo, ¿sí? Cuando la dirección lógica era igual a no era directo, era modo real, cuando la dirección lógica era igual a la física, la dirección por reubicación o segmentada era cuando la dirección física era igual a la lógica más un desplazamiento, y usando tabla de páginas cuando la dirección lógica se traduce con la física a través de una tabla de páginas. Sí, se puede usar cualquiera de las tres, no es que solo se usa un tipo. Por ejemplo, muchos agarran, responden, no solo se usa la real, porque es la más rápida, ¿sí? El concepto de que afecta la previsibilidad o no tiene que ver con el hecho de que siempre se hace lo mismo, entonces no afecta la previsibilidad. Siempre por ejemplo, en segmentado no es que es más lento y afecta la previsibilidad, no, porque siempre se hace la misma cuenta. Con el tema de tablas de páginas también uno puede hacer una pequeña búsqueda en la tabla de páginas, pero todo eso es memoria, no es que tarda más, hay veces usar un modelo u otro. Lo que sí, como saben, algunos nos da más seguridad que otros, en el hecho de que en el modo real yo puedo ir a cualquier posición de la memoria, inclusive a áreas de kernel, y con la tabla de páginas yo tengo una seguridad en los accesos,
Lo que sí se suele deshabilitar, aunque el apunte en algún momento dice que hay excepciones que son para los sistemas más blandos, pero lo que se deshabilita es el hecho de usar memoria SOP. La memoria SOP, como si ustedes saben, es poder tener memoria virtual más memoria que la que tiene el sistema. Total, todo lo que no esté usándose va a parar a disco. Ahora, ¿qué pasa? Hay un proceso que de repente no se usa seguido, pero es de alta prioridad, quiere ejecutar, hacer algún tipo de operación, va a la tabla de páginas y es una página que está en disco. Tienen que ir a buscar a disco y entonces eso afecta la previsibilidad porque la tienen que ir a rescatar del disco y toda la cuestión. En los sistemas de tiempo real lo que se suele usar es la memoria virtual, pero con el tema de paginación deshabilitada. Si bien en el apunte explica que hay algunos casos de que puede tener paginación usando estos nuevos discos, bueno, nuevos, estos discos rápidos, ¿sí? De sólidos, porque total es como acceder a memoria también. Ir a buscar ese tipo de disco es bastante rápido, pero es más para sistemas de tiempo real, incluso software, porque en sí hay que hacer una traducción de dónde está ubicada y no siempre capaz que está ubicada la página en ese disco, aunque sea mucho más rápido la lectura. Como conceptualmente lo mejor de hablar es decir, se usa traducción de página, memoria virtual, pero sin el tema de swap para no ir a buscar cosas a disco, aunque esté en disco rápido. Y eso sí te cambia el algoritmo, por más que sea una memoria rápida. Entonces acá también muchos se suelen confundir si hay algún tipo de pregunta en parcial y me responden con temas que no son de tiempo real y responden cosas de seguridad, tiempos de acceso, cosas de cálculo, cosas que tienen que ver con la otra materia, porque es traducción de la dirección de memoria, que es, lo pueden ver, es lo mismo que el otro concepto, pero el concepto que es cuando se habla de traducción de la memoria. De acá. Acá está. Administración de la memoria que afecta que a la previsibilidad. Eso, si ven una pregunta en el parcial de traducción de memoria, habla de eso, de cómo afecta la previsibilidad, aunque no pregunte previsibilidad, tiene que ver con eso, si afecta o no afecta la previsibilidad de ese sistema de tiempo real. Bueno, acá está más o menos el repaso de lo que veíamos por arriba. Entonces ya vimos un montón de cosas que afectan y que no. Pero un sistema de tiempo real, ¿qué debe tener sí o sí? Y acá hay un par de conceptos que varían un poquito de un sistema operativo normal. La planificación tiene que ser por prioridades, para poder decir qué es más crítico que otro. Y tiene que ser preemptive, obviamente. El planificador debe tener la posibilidad, en lo posible, de sacar un proceso, aunque veamos casos de que hay planificación que no es preemptive, pero tiene que poder sacar un proceso que es de baja prioridad y poner uno de mayor prioridad en el momento que se necesite. Este concepto es distinto y muchos se equivocan porque el kernel que sea preemptive no tiene nada que ver con el planificador. Tiene que ver con las funciones de kernel, ¿sí? Con los syscall, con todo lo que está realizando del lado del kernel, que se pueda quitar porque puede llegar a corresponder, por ejemplo, a una syscall o a algún llamado al sistema de algún proceso, alguna tarea de baja prioridad, aunque sea código de kernel, tiene que dar esa baja prioridad para que el planificador diga, no, entró una tarea prioritaria, importa que esté en el área del kernel, yo la suspendo y mando a ejecutar una tarea de mayor prioridad, porque requiere tiempo de atención que necesita. ¿Sí? Entonces este concepto algunos se lo equivocan y responden con el tema de prioridad de planificación. Si bien planificación es del área del kernel, tiene que ver más con el resto de las funciones que no son planificación del kernel que se puedan desalojar cuando en lo general o lo genérico de los sistemas operativos no se suelen desalojar, por lo que les contaba, para que tenga, ¿qué he hecho? Para que sean consistentes las estructuras que están modificando. ¿Sí? Y después, el tema de la latencia, que vamos a ver los otros tipos de latencia, en realidad tres tipos de latencia, que se tiene que minimizar lo máximo posible. ¿Y qué es lo que significa latencia? En los distintos conceptos, es lo que vino ahora. Estos son los tres ítems que debe tener un sistema de tiempo real, más pensando en un tipo de sistema de tiempo real estricto, ¿sí? O duro. Entonces, la latencia de un evento, que esto tiene que ver con un poquito con la parte cuando vimos tarea
las variables que tiene una tarea y cuánto demora cada cosa. Bueno, esto es lo mismo, es detallar distintas variables y cuánto es el tiempo que tarda entre una cosa y otra. Entonces, la latencia del evento es la cantidad de tiempo desde que ocurre el evento hasta que es servido en general. El evento es eso que nos llega al sistema y dice, bueno, hay que mandar a ejecutar alguna tarea, alguna cuestión que me resuelva este evento. Puede ser un evento de un clock, un evento externo, algo que me diga, bueno, ahora necesitamos levantar una tarea que me resuelva esto. Puede ser una medición de un sensor, algún evento externo, que el sistema está preparado para atender. Entonces, ocurre el evento en el tiempo cero y va pasando el tiempo hasta que el sistema de tiempo real responde a ese evento, le da una respuesta concreta. Todo ese tiempo entre T1 y T0 es la latencia o intervalo de tiempo que se toma en cuenta cuando nos habla acá de la latencia de ser minimizada. O todo lo que ocurre dentro de la planificación, de lo que vamos a ver con los tipos de planificadores, ocurre acá adentro, es para minimizar ese tiempo. Después tenemos la latencia de una interrupción. Es el periodo de tiempo desde que arriba una interrupción hasta que es servida. Fíjense que acá habla del concepto de servida y no atendida. Entonces ocurre una interrupción, la interrupción sí es algo de, quería decir hardware, pero es como si fuera un clock externo. Es algo que está conectado a la computadora, pero ocurre como una interrupción, incluso puede ser una interrupción interna de software, ¿sí? Un temporizador interno, puede ser algo o que se devolvió una lectura de un archivo o algo así, es algo que está disponible dentro del sistema. En cambio, vuelvo para atrás, el evento tiene que ver más con el entorno que lo rodea, en cambio, la interrupción tiene que ver más con la estructura interna de ese sistema operativo. Entonces tenemos la tarea en ejecución, ocurre la interrupción, se determina de qué tipo es, se hace el context switch, ¿sí? Se guardan los estados de que es la tarea en ejecución y se llama y se le da el contexto a manejadores de interrupción, el ISR. Entonces, desde que se interrumpe la tarea hasta que se empieza a ejecutar la atención de esa tarea, ese es el tiempo que se mide como latencia de la interrupción, ¿sí? No es hasta que es resuelta. Fíjense que acá el concepto no es la resolución, sino la ejecución en sí. En el medio que cae, el context switch y determinar qué tipo. Básicamente no hay demasiadas cosas en el medio, o sea, no hay una replanificación más allá de esta tarea que pasa al estado, a la cola de listos, pero en realidad va a pasar a la cola de listos dependiendo de lo que haga esto. Pero esta ejecución de esta tarea se interrumpe y seguramente luego de acá, si las condiciones no cambiaron, va a seguir continuando esta tarea. No es que hay una replanificación en el medio. Eso quería decir. Entonces, el ICR es eso, es el servicio que va a atender esta interrupción. Es algo más del sistema operativo interno más que del entorno donde trabaja ese sistema de tiempo real. Y la latencia del planificador tiene que ver con la cantidad de tiempo que requiere desde que el planificador para un proceso y carga un proceso. Que no es este caso, que para un proceso. Para un proceso, pero resuelve una interrupción. En cambio, en este caso, acá para un proceso, o interrumpe el proceso, hace el context switch y acá ejecuta un nuevo proceso. Esto tiene que ver, por ejemplo, llega un nuevo proceso de alta prioridad, entonces interrumpe el proceso que está ejecutando, resuelve conflictos que ahora vamos a repasar qué puede ser, se despacha y se ejecuta el nuevo proceso de alta prioridad. Entonces resolver el conflicto tiene que ver con dos cuestiones. Ver cuál es el próximo proceso a ejecutar, o sea, cuál puede ser, según el algoritmo, cuál puede ser el que tenga mayor prioridad, y se hace todos los cambios de contexto desde un proceso hasta otro. Otra cosa que tiene que ver con los conflictos, para minimizar este tiempo, mejor no es que minimiza, sino que puede llegar a afectar este tiempo de context switch, entre una tarea y un proceso y otro, es la resolución del conflicto que habíamos nombrado por arriba, que era inversión de prioridad. Inversión de prioridad ejecuta acá la resolución de conflictos y eso es lo que puede afectar, porque puede ejecutar a veces no, pero la idea de la inversión de prioridad es algo
para mejorar la situación de inanición de un proceso de alta prioridad que tiene un recurso tomado crítico por un proceso de baja prioridad. Entonces, el concepto de inversión de prioridad, ¿qué es? Arranca el proceso de baja prioridad, le tocó procesador, ¿sí? No había mucho trabajo, entonces carga de trabajo le tocó a él. Está ejecutando, toma el recurso crítico y llega a un proceso de alta prioridad y entonces va a la cola de listo, ¿sí? Y queda ahí. Como es de baja prioridad, va quedando ahí con el recurso tomado. En algún momento, ¿qué pasa? Se dispara un proceso de alta prioridad que justo de casualidad usa el mismo recurso crítico. ¿Qué podía ser? El valor de un sensor, ¿sí? Algún dato crítico de ese sistema de tiempo real que se programó así porque se necesita que el dato sea consistente. Pero ¿qué pasa? El proceso de alta prioridad no puede seguir ejecutando porque está tomado ese recurso crítico. Entonces, cuando hace el llamado al sistema, que intentar acceder a esa posición crítica, se da cuenta que está tomado, entonces el planificador tiene que actuar. El proceso tiene que pasar al estado esperando, ¿para qué? Para que alguien más continúe ejecutando, porque está tomado ese recurso crítico. Entonces, cuando va a resolver el conflicto, se da cuenta de que está en esa situación. Hay un proceso de alta prioridad bloqueado por un acceso a un semáforo, ¿sí? Eso es véanlo como una variable en el código que le avisa que uno está cambiando de contexto porque es un llamado al sistema a un semáforo en una región crítica, ahí está, no me salía, que está tomado. Entonces va y chequea por quién está tomado. Ah, mira, es este proceso que tiene baja prioridad. Y se da cuenta, ¿qué cosa? El planificador, que como tiene tan baja prioridad no va a ejecutar a tiempo. Entonces, la inversión de prioridades, el algoritmo lo que busca es eso. Al proceso de baja prioridad le sube la prioridad a la prioridad actual, al proceso que quiere acceder a ese recurso, que es de alta prioridad. Le sube la prioridad, entonces mira a ver cuál es el próximo a ejecutar y supónganse que es este, justo, el que tenía baja prioridad que ahora tiene alta prioridad. Entonces, ¿qué va a pasar? Continúa ejecutando, libera el recurso, para que cuando una vez más el planificador vuelva a revisar ese proceso, va a tener el flag activo de inversión de prioridades y va a decir, listo, te bajo la prioridad de vuelta, porque vos sos un proceso de baja prioridad, te pongo la que tenías antes y al proceso de alta prioridad, ahora sí tiene resuelto su área crítica, la tiene librada, entonces puedo agarrar y devolverla al procesador siempre y cuando la parte de dispatcher le diga que es el que continúa, ¿sí? El concepto es ese, intentar que no quede en inanición el proceso de alta prioridad porque hay un recurso tomado, crítico, con un proceso de baja prioridad. Más allá de que da ganas de matar al programador que hizo eso, pero los datos tienen que ser consistentes. Entonces no es que programa mal por poner un semáforo ahí. Está pensado desde ese punto de vista, ¿sí? de tener datos consistentes. Entonces, si bien el mecanismo de inversión de prioridades ralentiza ¿qué cosa? La ejecución acá, en el área de resolución de conflictos, porque agrega un par de códigos más a la hora de ejecutar, un poco más la lógica, ¿sí? De ese planificador, ralentiza ¿qué cosa? Esto. La latencia del dispatcher. La idea es evitar algo peor, que es el proceso de alta prioridad quede con inanición y no pueda acceder al recurso crítico porque ese proceso de baja prioridad capaz no va a ejecutar hasta dentro de un montón. Entonces, la idea es eso, algo para mejorar una situación que es mucho peor si no se resuelve. A pesar de que sea bastante complejo el hecho de decir que pongo una prioridad, saco, hago, pongo, pero bueno, no es tan malo como parece, si bien afecta la previsibilidad, es el hecho de solucionar una función que puede llegar a pasar. ¿Sí? Tiene que ver con eso. ¿Y dónde se ejecuta acá? En la parte de resolución de conflictos. Así que espero que quede mejor explicado este cuatrimestre. Y acá una parte en el apunte intenta hacer unas matemáticas, unas cosas muy locas, explicando qué cosa, lo que ustedes ya saben. ¿Qué pasa con un planificador no apropiativo? Pasa que va a ejecutar, si largo el proceso J1 a ejecutar y después viene J2 y J3, al planificador no apropiativo no le importa nada porque hasta que no termine J1 no va a poder ejecutar J2 y después J3 no importa la prioridad que tengan porque él no puede sacar de ejecución algún proceso porque llegue en el medio alguno de mayor prioridad por este concepto no apropiativo. Si bien no apropiativo
puede aplicar al sistema de tiempo real, estrictos y muy estáticos, pero es este repaso muy básico. Pero tiene que ver con el concepto siguiente, con la planificación apropiativa. Tipo duro, las tareas o las tareas tipo duras se dice duras si en caso de completarse luego de un deadline, el límite de tiempo, esto es producido resultados catastróficos. Va muy alineado con el hecho del sistema de tiempo real duro, ¿sí? Hay tareas que pueden ser de alta prioridad mucho más duras que otras tipo más blandas, convivir en el sistema, ¿sí? En un sistema tipo híbrido, pero acá bajamos al nivel más de tarea. Entonces las tipo blandas se dice que es una tarea si la pérdida del deadline decrementa la performance del sistema, pero no pone en peligro correcto el funcionamiento. ¿Y esto cómo se ve en el apunte, más allá de las matemáticas que querían explicar? De la siguiente manera. Acá vuelvo para atrás para que vean. Técnicamente deberían ser la misma J1, J2 y J3, pero ahora en un planificador apropiativo. Entonces, cuando es apropiativo, viene ejecutando J1, se interrumpe y empieza a ejecutar un proceso de mayor prioridad, que es el J2, se interrumpe y pasa a ejecutar una tarea, un proceso J3 de mayor prioridad. Entonces, ahora fíjense que J3 va a ejecutar en teoría, acá faltan los numeritos, pero como es de alta prioridad mucho antes, luego para atrás, que acá, que ejecutaba en un tiempo T4. Acá va a ejecutar en un tiempo mucho más óptimo. ¿Por qué? Porque con la prioridad y lo apropiativo, la prioridad más alta puede ejecutar mejor. Pero ¿qué pasa? La tarea J1 es del tipo blanda. Puede ser que su deadline ya se ha cumplido, pero para él, si nosotros ponemos una medición de tiempo desde acá hasta acá, este tipo de ejecución va a ser mucho más lenta. ¿Por qué? Porque en el medio ejecutaron tareas de mayor prioridad, entonces por eso dice que decrementa la performance. Para J1 la ejecución fue peor, pero ¿qué pasa? Es tipo blanda, es de baja prioridad, entonces no importa que se decremente la sensación de performance que tiene J1, ¿por qué? Porque si no se cumple el deadline, no pasa nada en un tipo de tarea J1, porque en el medio ejecutaron tareas que sí eran mucho más críticas y eran más del tipo duras. Eso significa que decrementa la performance. Es mucho más el tiempo, si nosotros ponemos una medición de tiempo desde acá hasta acá, para J1, que la que tuvimos acá, que ejecutó al toque, ¿sí? J1. Eso es lo que dice que decrementa. Puede llegar a notarse eso. Lo que pasa, son tareas menos críticas, por eso eh, el concepto de la importancia es, una vez más, dónde termina la tarea crítica y no cuánto tiempo en sí le lleva a ejecutar las tareas en total. ¿Sí? Si hay una tarea de baja prioridad y le lleva más tiempo, no importa, porque el concepto es importante que la tarea dura termine antes de su delta T, que es lo prioritario. Esto no me acuerdo para qué estaba, creo en el sentido de que ya lo saben de memoria, llegan las activaciones de los procesos, se planifican y se despachan a la hora de ejecutar. Ejecuta y puedes terminar la tarea o puede apropiarse, expropiese para ir de vuelta al planificador y venir una tarea de algún tipo. Lo que vamos a ver ahora es eso, lo que ya se adelantaban con el hecho de qué tipo de planificadores se pueden usar. Vamos a ver casi todos, quedan dos nomás que están en el apunte, que son más heurísticos, que tienen que ver uno más con cuestiones de costos y otro cómo adaptan una lógica que está bien explicada en el apunte, que adaptar los hilos POSIX a un tema de tiempo real, cómo se puede, inclusive con eso, que es algo genérico, cómo se puede llegar a aplicar al sistema de tiempo real, que está en el apunte. Sí. La idea es repasar y entender un poco cómo trabajarían los planificadores que están en el apunte y entendiendo lo que dice ese gráfico, que recorta un par de cosas, entonces explicando cuando lo vean que se van a encontrar con eso. Entonces, básicamente la definición de ahora es el criterio de asignación del procesador, la lógica de ese planificador. ¿O qué tipos? Ahí está. Ah, no, mira. Ahí está. Venía esto antes. Es como el repaso de lo que ustedes ya saben. Por eso yo digo, no sé lo que aplica porque me imagino que lo saben mejor que yo esto. Que el planificador preemptive puede expropiar
las ejecuciones ante una excepción, las tareas con distintos niveles de importancia, permite colocar una tarea más crítica, para eso uno permite expropiar. Y logra planificaciones más eficientes desde el punto de vista genérico del hecho de decir la tarea crítica va a terminar antes que se cumpla con su deadline, pero fíjense que la planificación más eficiente como que en realidad no decrementa, vuelvo para atrás, acá, decrementa la performance del sistema para las tareas de baja prioridad, ¿sí? Por ese ejemplo que hemos visto. Es una planificación más eficiente porque busca que las tareas de alta prioridad cumplan con su deadline y las tareas de baja prioridad capaz que tienen una sensación de que decrementa su, vuelvo porque decrementa su performance, pero en base a que, con el objetivo de que, de lograr que la tarea de alta prioridad ejecute en el deadline que le corresponde. Entonces la planificación dice que es más eficiente por ese sentido. Acá están los 4 tipos de planificadores que pueden llegar a ver en el sistema de tiempo real. Yo digo 4, pero en realidad son 8 ítems, pero porque está dividido en el caso contrario, ¿sí? Digamos en el opuesto. Entonces tenemos el básico que ustedes conocen, el preentip y no preentip. El preentip, como saben, la tarea en ejecución puede ser interrumpida y asignada al proceso a cualquier otro. El no preentip, una vez que comienza la tarea, ejecuta hasta que finalice. ¿Un sistema de tiempo real puede ser no preentip? Sí, puede ser. Incluso uno duro. Pero ¿qué pasa? Las tareas están prefijadas y están calculadas para ejecutar y va a funcionar siempre de la misma manera y está calculado para funcionar y cumplir con los delta de esas tareas porque puede funcionar así, ¿sí? No es que si es no preemptive no puede ser de tiempo real. Es algo mucho más rígido, pero puede ser. Entonces, tengan en cuenta eso. Y acá lo mismo, estático dinámico. Los estáticos son algoritmos donde las decisiones están basadas en parámetros fijos. Un tipo de planificación estático, ustedes saben mejor que yo, puede ser el round robin, donde cambia el proceso en ejecución cada cierto tiempo, y ese tiempo está fijo, está prefijado y no va a cambiar con nada, ¿sí? Entonces, cada cierto tiempo va a quitar el proceso que está ejecutando y va a poner otro de mayor, por ejemplo, prioridad. Entonces es un tipo de planificador estático porque siempre va a funcionar igual. Uno dinámico, las decisiones se basan en parámetros cambiantes durante la ejecución del proceso. Tiene que ir rechequeando parámetros, tiene que ir reviendo cuestiones a medida que van entrando y distintos procesos a ejecutar. Offline y online también son que ejecutas un conjunto de tareas antes de la activación de la tarea actual. O sea, antes que ejecute alguna tarea, hace un repasado de todas las tareas que tienen la cola listo y les va viendo cuál es el que sigue y cuál no es la que sigue. En cambio, online las decisiones de planificación se toman en tiempo de que cada vez que entra una nueva tarea al sistema. A medida que van entrando nuevas tareas, son nuevas activaciones de esas tareas. La planificación online vuelve a replanificar y rever cuál es el algoritmo, cuál es la próxima tarea que corresponde ejecutar. En cambio, la offline no, lo hace una sola vez y ya planifica todo de punta a punta y va tomando las decisiones dependiendo de lo que ya vio. Y después hay uno óptimo y uno heurístico, en donde el óptimo, si minimiza algún costo, dado sobre un conjunto de tareas, cuando no se define ninguna función de costo, la única preocupación es adquirir planificación posible si es posible. En planificación posible si existe. Este es el planificador de costo está explicado en el apunte con una manera bastante entendible, ¿sí? Desde el hecho de que reparte no es el programador, pero es el administrador de ese sistema, reparte como si fuera tickets, ¿sí? Yo lo veo más como del hecho desde lo que nos pasa en la vida diaria con el recibo de sueldo. Recibimos un sueldo en el mes y nosotros tenemos que a lo largo del mes repartir los gastos como para ver si llegamos o darnos inclusive algún gusto si podemos. Y entonces eso que es costos que nosotros vamos repartiendo a nuestras necesidades. Bueno, el planificador de costos hace eso. Uno tiene cierta cantidad de tickets, o Q creo que era, lo asigna con una variable Q, y dice a los procesadores a ejecutar, les va asignando esos tickets
esas cuotas para poder acceder al procesador. Si necesito un proceso que tenga mayor cantidad de uso del procesador, no le asigna una prioridad. Lo que le asigna son mayor cantidad de tickets o estos costos para que tenga más tiempo de procesador que el resto. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Eso está bien en el apunte. Y tiene que ver con una asignación de tickets, entonces no hay algo que uno puede plantear como un ejemplo, un caso concreto más allá de eso, de decir reparto puntos y bueno, veo si está todo balanceado. Mientras que el heurístico busca un planificador posible utilizando una función objetivo, una función heurística y no garantiza encontrar un algoritmo óptimo aunque exista. ¿Sí? Intenta plantear algún tipo de función, algún tipo de asignación de los recursos para ver a medida que va ejecutando, ir actualizándose y ir viendo que las tareas a ejecutar vayan cumpliendo el delta T. Entonces ahí vamos a ver algunos ejemplos en la práctica, cómo funciona, y no, vamos a ver que los sistemas de tiempo real, en la vida real, eh, vamos a rever este concepto un montón de veces, que es el modelo von Neumann, ¿sí? Es un sistema orientado a bus en donde ustedes saben que entre el procesador, la memoria y los controladores que hay en el medio, bases de direcciones, de datos y de control. ¿Sí? Este es un tipo de sistema orientado a bus que es un tipo de computación genérica. En cambio, los sistemas de tiempo real, pensando en los estrictos, están pensados o están migrando más a un sistema en chip, en donde permite que la CPU, la memoria, unidad de manejo de la memoria, los puertos, estar todos contenidos en un solo circuito integrado. Esto capaz hace unos años era algo un poco más extraño de ver, pero ahora lo podemos ver en cualquier lado, inclusive en celulares, ¿sí? En donde en un solo chip tenemos toda la parte y la lógica del CPU, GPU, las distintas conectividades, inclusive la lógica de la cámara, todo metido en el mismo, integrado en el mismo chip, entonces hace que no pierda tiempo en qué, vuelvo para atrás, acá. Enviar y sincronizar la información que transcurre en un bus. Y estos son distintos chips interconectados. Entonces los tiempos de transferencia entre la información viaja entre cada componente se minimizan porque están todos dentro del mismo chip. Entonces es mucho más eficiente a la hora de ejecutar. Más allá de que baja el tema de los consumos. Ahora, para entender un poquito los ejemplos, vamos a ver que hay dos tipos de activación. La activación, recuerden que era esa fecha ahí, que era el pedido de un evento externo que tiene que ser atendido por alguna tarea. Y esa tarea tiene que ejecutar antes de que se cumpla el delta T o el delta. Entonces pueden ser los periodos de activación periódicas o no periódicas. Las periódicas son infinitas secuencias de actividades idénticas, siempre intervalos de tiempos prefijados. Y las no periódicas son infinitas secuencias de actividades donde la secuencia no es regular. No se sabe cada cuánto van a ocurrir, pero se sabe de que cuando ocurre está prefijado cuánto tiempo hay que darle una respuesta, ¿sí? Por el tema del delta T. En cambio, las periódicas se sabe cada cuánto vienen y entonces eso le facilita al planificador el tema de la previsibilidad, porque sabe ya cada cuánto vienen las tareas. Entonces con eso puede, en lo que vamos a ver los ejemplos son las periódicas, planificadores con el tipo de activación periódica, que uno sabe cada cuánto viene un pedido de atención y con eso puede dar una mejor respuesta. Entonces, acá tenemos todo junto, lo que venimos hablando, tenemos el pedido, que acá viene el primer pedido de activación. Fíjense que para los gráficos y para simplificar un poco todo, el pedido de atención arranca acá, digamos en 0, y la tarea arranca al toque, ¿sí? No hay un cálculo, no hay una desviación en cuanto viene el pedido de atención y cuando arranca la tarea. En este caso, ¿por qué? Porque es la única tarea que está en ejecución. Cuando veamos distintas tareas y distintos planificadores, vamos a ver que desde que llega el pedido de atención hasta que ejecuta la tarea que corresponde, puede haber cosas en el medio porque el sistema tiene su carga de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos? Un pedido de atención, otro pedido de atención, otro pedido de atención, otro pedido de atención, porque es periódico. Cada cierto intervalo de tiempo arrancaría un nuevo pedido de atención.
En el medio, ¿qué hay? Un tiempo que lleva a ejecutar esa tarea, desde que arranca hasta que finaliza, ¿sí? Ese es el tiempo fijo que habla de la previsibilidad. Cuando hablamos de previsibilidad, es el tiempo de ejecución. Pero en el medio, ¿qué hay también? Así, en el medio del medio, ¿sí? Hay un delta T. Este D es el deadline que tiene que cumplirse la tarea cuando ejecuta, sí o sí. En los ejemplos que vamos a ver a continuación, el delta T no va a estar implícito en que en el periodo, que cuando llega un pedido de atención, la tarea que está en ejecución se cumpla antes que llegue el próximo periodo de atención. Porque si no se llega a cumplir, ¿qué va a pasar? Sea estricto o no estricto el sistema. Cada vez va a haber más tareas en ejecución y no se va a llegar a complementar el periodo o la atención anterior, y entonces cada vez va a estar instanciándose más tareas a ejecutar y cada vez se va a estar sobrecargando ese sistema a la hora de ejecutar. Entonces, cuando veamos los ejemplos, vamos a ver solo el periodo y así en cuadradito la tarea en ejecución. Lo que es el delta T va a estar implícito en el tiempo del periodo para que se complete antes que llegue el próximo periodo, el periodo de atención siguiente. Entonces, calculo que es para simplificar el gráfico, desaparece D, pero como para explicarle cuando vean en el apunte qué es lo que pasa, inclusive para cuando veamos los ejemplos. Entonces, dicho eso, vamos a ver el primer ejemplo para entender un poquito más. Acá fíjense, tenemos dos procesos que en teoría se van a activar en el mismo instante, ¿sí? En el instante 0 voy a tener dos pedidos de atención, que es el proceso para el proceso 1 y proceso 2. Pero fíjense que el proceso 2 tiene 35, pongámosle segundos, que es la escala de tiempo, ¿sí? En el eje horizontal. Y para el proceso 1, supongámonos que son 20 y pico, ¿sí? Segundos. Lo que lleva a ejecutar este proceso. Entonces, como el proceso 2 tiene mucho más tiempo, lleva mucho más tiempo ejecutar que el proceso 1, podemos dar una suposición, en este caso simple, como para empezar a ver las cosas, que la tarea del proceso 2 va a tener mayor prioridad que el proceso 1. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Arrancan los dos pedidos en el instante 0. ¿Sí? Si bien no están, hay un pedido de atención que arrancan los dos simultáneamente. Como el proceso 2 tiene mayor prioridad, comienza a ejecutar el proceso 2. Fíjense que en el medio no hay nada, entonces no se interrumpe el proceso 2, se ejecuta completamente, finaliza el proceso 2 y después continúa ejecutando el proceso 1. Pero ¿qué pasa acá? El proceso 1 tiene un periodo que es de 50 segundos, ¿sí? Desde 0 hasta 50 debería haber ejecutado el proceso 1. Si bien son 20 segundos lo que le lleva a ejecutar el proceso 1, no logra finalizar a tiempo. ¿Por qué? Porque el procesador estaba ocupado con el proceso 2. Entonces viene el pedido de atención en 0 y pasan casi 35 segundos hasta que el proceso 1 arranca a ejecutar. ¿Sí? Es ese tiempo entre el pedido de atención y que inicia la tarea. ¿Qué pasó? Se cumplió su delta T, que fueron los 50 segundos. Acá, ¿qué pasó? Vino un nuevo pedido de atención y ejecuta un nuevo proceso 1. Pero en este caso, proceso 1 tiene un ciclo o un periodo de 50, mientras que proceso 2 tiene uno de 100. Entonces, asignar la prioridad a dedo solo porque proceso 2 le lleva más tiempo que a proceso 1 no parece muy correcto. Si bien es bastante intuitivo, no es muy correcto. Por lo que vamos a ver un tipo de programación, un planificador. La planificación por prioridad monótona en tasa, sí, en el apunte la van a encontrar el nombre en inglés, pero es así. Dice que la prioridad está asociada en la inversa del periodo. Entonces ahora periodos cortos van a tener alta prioridad, mientras que periodos largos van a tener baja prioridad. En este caso, proceso 1 tiene baja prioridad, por lo que va a tener tiene una baja, un periodo corto, por lo que va a tener una prioridad más alta que proceso 2, ¿sí? Entonces vamos a poder cumplir, aparentemente, vamos a ver, con este tipo de ejecución. Una vez más en el 0 arrancan los dos procesos
y arranca el proceso 1 a ejecutar porque tiene la alta prioridad, porque tiene el periodo más corto, ¿sí? Los 50 segundos. Finaliza el proceso 1 a los 20 segundos y ejecuta el proceso 2. Fíjese que viene ejecutando hasta que llega a los 50 segundos, que es el siguiente activación del proceso 1. Entonces, como es la siguiente activación, hay una nueva necesidad de ejecutar al proceso 1 que tiene mayor prioridad que el proceso 2. Por eso se interrumpe el proceso 2 y comienza a ejecutar el proceso 1 que corresponde a ¿qué? A este pedido de atención. Este proceso 1 que está acá finalizó acá, por lo que cumple el delta t, que sería el mismo que el periodo. Fíjese que desaparece el delta t para simplificar un poco las cosas. Ejecuta el proceso 1 y ¿qué pasa? Queda un pedacito del proceso 2 que finaliza justo antes de que se cumpla su delta t, que es el próximo pedido de atención. Arrancan los dos juntos de vuelta acá y pasa lo mismo que en el caso 0, en 100. Arranca el proceso 1 que tiene mayor prioridad por el periodo más corto, entonces luego finaliza el proceso 1 y continúa el proceso 2 hasta que viene una nueva activación del proceso 1, interrumpe el proceso 2, por eso desaparece y continúa el proceso 1 ejecutándose. Tiene esa cuestión de trabajo. Con esta carga de trabajo entre proceso 1 y proceso 2 y con estos periodos parece ser bastante consistente. ¿Qué pasa ahora? Ahora cambia la cuestión. Es el mismo algoritmo de prioridad monótona en tasa, pero ahora esta nueva ejecución, proceso 1 y proceso 2, tienen la misma cantidad de tiempo en procesador. ¿Sí? Le lleva mucho más tiempo al proceso 1, ya no ejecuta en 20, va a ejecutar en mucho más tiempo. Entonces, fíjense en este caso, y además de eso, al proceso 2 se le acorta el delta t o la próxima pedido de atención de 100 pasó a 80. ¿Sí? En este nuevo caso, ¿qué pasa? Largan los dos procesos de ejecutar, arranca el proceso 1 a ejecutar primero porque tiene el periodo más corto, con 50, por eso tenemos mayor prioridad, finaliza en 25, y ahora viene el proceso 2. Finaliza, ¿por qué? Porque viene una nueva activación del proceso 1 que lo saca del procesador y pone a ejecutar el proceso 1 que tiene más alta prioridad, porque tiene un ciclo más corto que el proceso 2. Entonces finaliza el proceso 1 ¿de qué? De este pedido de atención. Pero ¿qué sucede? Acá continúa el proceso 2 de esta ejecución, ¿sí? Pero no logra terminar a tiempo porque ya viene un nuevo pedido de proceso 2. Entonces, en esta nueva configuración, con estos nuevos tiempos, este planificador parece que tiene algún tipo de problemita en cuanto a cumplir qué cosa, la asignación de tiempo para cumplir con el delta t, que es la próxima pedido de atención, para que se cumpla, ¿sí? Este proceso 2 no logra terminar a tiempo para el próximo periodo de atención. Entonces, si fuera un sistema crítico, acá estamos haciendo algo que no logra dar un tiempo de respuesta adecuado en el delta t, que es la próxima activación, y entonces explota todo. ¿Sí? Pero ahí no importa en ese caso no importa el planificador porque, o sea, nunca hubo un tiempo muerto de CPU ahí. O sea, no importaba el planificador que use, no iba a llegar igual a completar la ejecución del proceso 2. Sí, sí. Antes del... No, por eso ahora vamos a ver otro tipo de planificador en el que intenta subsanar este tema, que la prioridad está asignada de otra manera. Fíjense que estos casos de prioridad, que no lo dije, que ayer justo lo habían preguntado, me hiciste acordar, que la prioridad no importa lo que el programador diga o asigne en el proceso. La prioridad la va definiendo el planificador en cuanto a su heurística. ¿Sí? A la hora de programar, él asigna las prioridades y reacomoda a la hora de ejecutar. Ahora, en el siguiente tipo de planificador, la cosa va a cambiar y por eso también está bueno explicar por qué es el más complicado de entender. Es la planificación por prioridad en cuanto a la finalización del plazo. Ahora el planificador tiene que estar constantemente, a medida que van llegando pedidos de atención, estar mirando más allá de que un algoritmo fácil, que es invertir el periodo y con eso asignar prioridad, sino tiene que estar haciendo esto. Las prioridades van a ser asignadas acorde al deadline que están por venir. Entonces, el primer deadline va a tener alta prioridad y el último deadline va a tener más baja prioridad. Ahora el planificador tiene que estar, esa función heurística que hablaba en el apunte, o esa lógica, va a tener que estar constantemente evaluando qué es lo próximo que tengo que cumplir, más allá que fíjense que siempre estamos prefijando que es proceso 1 y proceso 2 van a tardar siempre lo mismo. O sea, es un sistema de tiempo real previsible, entonces
Por eso se necesita que sea previsible. El proceso 1 y proceso 2 siempre van a tardar lo mismo y con ese planificador puede ir tomando distintas decisiones. Entonces, en este caso, ¿cómo va a funcionar este tipo de planificación en este caso? Proceso 1 y proceso 2 arrancan acá con el instante 0. Proceso 1 tiene su ciclo cada 50, proceso 2 tiene cada 80, eso no cambió. Entonces arranca proceso 1, ¿por qué? Le asigna mayor prioridad, porque el próximo deadline a cumplir es del proceso 1. Ahora no mira tiempo, mira el próximo, y está como pispeando en la fila a ver quién es el próximo, para ver cuál es la prioridad más alta. Ejecuta el proceso 1 porque el próximo deadline es proceso 1. Finaliza proceso 1 y continúa proceso 2. Pero fíjense acá, vino la activación del proceso 1, pero ¿qué hace el planificador? Dice, bueno, no importa que llegue el proceso 1, yo tengo que ejecutar el proceso 2 porque es el próximo a cumplir. Esta activación ya se cumplió acá, entonces no la va a mirar más. Ahora lo que va a mirar es esta activación. Va a mirar el próximo deadline, en este caso, ¿sí? Si tuviéramos en presencial, yo les podría ir tapando a medida que va ejecutando con la mano, pero vayan viéndolo en la punta así. En este caso, ¿por qué no quita el proceso 2 y pone el proceso 1? Porque está mirando esta activación que es la próxima. Esta se cumplió ya en este caso. Entonces, acá la prioridad más alta que tiene el proceso 2 por esta activación que viene. Entonces continúa el proceso 2 ejecutando hasta que finalice. Que cumple qué cosa, el próximo deadline que era este. Entonces que continúa ejecutando este proceso 1 que era el de acá. Continúa ejecutando, viene la próxima activación del proceso 2, pero ¿qué pasa? El planificador dice, ¿cuál es el próximo deadline a cumplir acá? El proceso 1. Entonces continúa el proceso 1. Entonces, no importa la activación que venga, él no tiene la prioridad predefinida. Él va tomando la decisión a medida que van entrando activaciones en base a lo próximo que se tiene que cumplir. ¿Sí? Es básicamente la lógica que aplican ustedes con los trabajos prácticos. Acá tenemos el trabajo práctico de la materia SOA y acá tenemos el trabajo práctico de... ¿Qué otra materia de cuarto hay? De... Uy, ¿cómo me olvidé? ¿De base de datos? ¿Es? O ingeniería de software. Bueno, la otra materia supongamos que es base de datos. Entonces, el trabajo práctico número 1, fíjense qué poquito le llega de SOA. Entonces, ustedes ven la fecha de entrega de SOA, está acá. Entonces, le ponen todas las pilas del TP de SOA. Como la del TP no se entrega todavía el TP de base de datos, le dedican toda la ficha a SOA. Una vez que lo terminaron, se empieza a dedicar el trabajo práctico de SOA. Acá que viene otro trabajo práctico de SOA, pero que dicen, no, mi próxima fecha de entrega es la de base de datos, no puedo ponerme a hacer la de SOA. Sí, véanlo por ese punto de vista. Básicamente, muy parecido al pensamiento que uno tiene con fechas de entrega, a dónde le dedico los recursos. Uno está mirando la próxima fecha de entrega más cercana para ver a qué le dedico los recursos y a qué el desarrollo, ¿sí? Qué es lo que termino dedicando el procesador, ¿sí? Entonces, este tipo de planificador es más complejo a la hora de ejecutar, y sí, porque tiene que andar mirando deadline y calculando cuál es el que viene, cuál no, y teniendo un histórico a medida que va pasando, ver cómo asignando. Fíjense que en este caso hay poquitos, hay dos procesos. Imagínense un sistema de 500, 600 procesos donde cada uno tiene su deadline. Tienen que tener una tabla ordenada por deadline para poder tomar esas decisiones. Y la prioridad y el tiempo de CPU, hay un solo CPU, ¿sí? Hay un solo cuadradito. Entonces, es teórico como para que se entienda un poquito más. Como le decía en el apunte, hay uno más que tiene que ver con costos, que habla de que si necesito más prioridad de un proceso que otro, le asigno más ítem en esos costos como para ver qué es lo que necesita más tiempo de CPU. Entonces ahí queda más artesanal, se quiere decir, a la hora de configurar ese planificador, porque depende cómo uno asigne esos costos, no cómo va calculándolo. En el parcial van a tener que dibujar algo así, no, la idea es que tengan el conocimiento, ¿sí? No es que les voy a dar un grafiquito y me digan qué planificador es, no. La idea es que ustedes lo entiendan al planificador y lo puedan comentar cómo trabaja, pero no va a haber algún tipo de ejercicio de este estilo, de este estilo, ¿no? Para que no vayan a pensar que van a tener que usar un paño o algo así. Después que queden un par de leyes en general, le voy a leer 2 o 3 nomás, porque ya es medio tarde. Me pasé 10 minutos por ahí me pasé.
que son un par de leyes tipo Murphy, básicamente como Murphy, que dice, si hay algo puede salir mal, va a salir mal. El daño del objeto es proporcional a su valor. Y así siguen todas las leyes que tienen que ver con el software que va a fallar en el momento menos pensado. Entonces, tarde o temprano, la peor combinación de circunstancias posibles van a pasar. En los sistemas de tiempo real, todos estos colonarios tienen que ver con que intentamos hacer software que funcione bien en un tiempo eficiente, ¿sí? Pero en la vida real, un sistema debe ser diseñado para resistir a la peor combinación de circunstancias posible. No solo para dar un tiempo de respuesta correcto, sino, a pesar de que esté andando mal el sistema o esté teniendo fallos, sea tolerante a fallos. Tiene que ver con eso, que en los sistemas de tiempo real tiene que haber un tiempo de respuesta, una respuesta correcta en un tiempo de estipulado, ¿sí? Antes de que se cumpla el tiempo estipulado. Y ese tiempo de estipulado, ¿qué grande es? No está definido, ¿sí? Depende del contexto en donde esté ejecutando. No es lo mismo un sistema de tiempo real blando que uno duro, pero tiene los mismos conceptos de cumplir la tarea antes de un tiempo preestablecido. Básicamente viene por ahí. Nosotros vamos a estar viendo este tema a lo largo de toda la cursada porque cuando hablamos en el trabajo práctico número 1 de no usar delay, tiene que ver con el hecho de, o funciones de bucles, ¿sí? Tiene que ver con el hecho de que el software va a estar inmerso en algún ciclo o en una función que lo hace dormir y qué le va a pasar al software en ese momento. Se va a aislar del contexto, no va a saber lo que pasa. Si tenemos un sistema tipo Arduino que usa sensores, no vamos a estar modificando el valor del sensor y no se va a dar cuenta del sistema y no va a reaccionar a tiempo para leer ese sensor y ahí es donde se ve si está bien o mal programado. En el trabajo práctico 2, ¿dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en que nosotros, nuestro delta T, ¿cuál va a ser? Le vamos a dar clic al botón, ya sea un registro o lo que fuera, y se va a quedar tildando del sistema, inclusive va a decir, van a llegar a algún tipo de error que dice aplicación no responde. Y ustedes van a decir, pero yo le di clic y lo desarrollé, ¿cómo puede ser que no? Bueno, hay algún temita en los parámetros o en el tipo de que no usaron algo, ¿cómo es que decía Mariano? Algo distribuido en hilos, ¿sí? En esa sincronización hay algo que el tipo de programación que uno está acostumbrado es hacer un solo hilo que haga todo y no, hay que distribuir la carga de trabajo, hay que distribuir porque en el medio hay tiempos muertos y uno se da cuenta, o el delta T, donde es que le di clic y no responde, no tengo la siguiente pantalla. ¿Cuánto es eso? Son 2, 3, 4 segundos y ya me desespero y le doy el siguiente clic, ¿sí? Ese es nuestro delta T a la hora de usar un Android, un TP2. Que el concepto sigue estando, y a pesar que no está establecido, sigue estando el concepto del delta T por ahí. En sistemas de tiempo de computación de aplicaciones vamos a ver el delta T, pero de un punto de vista totalmente distinto, que va a miles de años, ¿sí? Si no hacemos algo en el cambio del paradigma del algoritmo. Entonces, ahí lo vamos a seguir viendo. Entonces, esto es en sí la presentación de tiempo real. Como presentación me pasé un poquito, disculpen chicos, igual todavía estamos antes de las 11. Quería terminar antes, pero no sé. ¿Alguna duda en general del tema? Si no hay dudas, estamos ahí por finalizar la clase. Y bueno, muchas gracias por cursar y vamos a detener la grabación. Profe, Sí, a mí no me aparece el equipo en Teams todavía. No sé, yo ya mandé ¿cómo se llama? Esto para unirme, pero no me aceptaron. pero estás acá. No vayas a Ah, tener- No. sí, sí, yo